Saludos, distinguidos estudiantes de quinto de secundaria. La paz de Dios ilumine todo su ser. Una vez más, su profesor de matemáticas, Julio Antonio Manzueta. Recuerda desinfectar todo lo que vayas a utilizar y lavar tus manos con agua y jabón para cuidarte de los contagios del COVID-19. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Te recomiendo que tengas a mano todos los materiales necesarios para registrar lo que te genera interés y despierte aprendizaje. En esta ocasión necesitarás lápiz, lápices de colores, juego de cartabón, calculadora científica y, por supuesto, tu cuaderno de trabajo. En la clase pasada trabajamos con trigonometría. Vimos la representación gráfica de las funciones trigonométricas en el círculo unitario. Al concluir esta clase serás capaz de identificar valores en el círculo trigonométrico. Antes de empezar, recordemos que para medir un ángulo se utiliza un transportador. Esta pieza nos sirve para medir ángulos. Además, lo medimos a partir del eje X o eje horizontal en su sentido hacia la derecha. Luego, el 0 grado lo encontramos acá, 0 grado. Y medimos en sentido antihorario. Recuerde, las agujas del reloj giran así, entonces los ángulos se miden así. Luego, si vamos a medir un ángulo, el sentido positivo será como indica esta flecha. Bueno, debemos tener pendiente además que en un sistema de coordenadas cartesianas bidimensional encontramos 4 cuadrantes, a saber, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Estos están determinados por los ejes. Si tomamos el sentido positivo de los ejes X, Y, entonces tenemos el primer cuadrante. Si tomamos el sentido negativo del eje X y el sentido positivo del eje Y, tenemos el segundo cuadrante. Si tomamos los sentidos negativos de X y de Y, pues tenemos el tercer cuadrante. Y si tomamos el sentido positivo del eje X y el sentido negativo del eje Y, tenemos el cuarto cuadrante. Los ángulos que se ubican sobre los ejes se denominan cuadrantales. Entre ellos, 0 grado, 90 grados, que debe estar situado sobre el eje Y en el sentido positivo, 180 grados, que debe estar situado en el sentido negativo del eje del eje X. Y 270 grados está situado en el sentido negativo del eje Y. Recuerde, estos son ángulos especiales y se denominan cuadrantales.
para identificar los valores en el círculo trigonométrico, observemos primero que 0 grados está ubicado aquí, sentido positivo del eje de las X o eje de las abscisas. Además, observemos que en sentido antihorario tendríamos 90 grados en el eje de las Y, sentido negativo del eje de las abscisas, 180 grados, y sentido negativo del eje de las ordenadas o eje de las Y, tenemos 270 grados. Y regresa al eje X en su sentido positivo, habiendo dado una vuelta completa equivalente a 360 grados. Pero, ojo, al dar la vuelta completa, pues habrá recorrido la longitud de la circunferencia. Y recordemos que la longitud de una circunferencia se calcula mediante la expresión 2pi por radio. Pero resulta que aquí tenemos un círculo de radio 1, lo cual significa que la longitud de esta circunferencia será igual a 2pi por 1. Pero 2pi por 1 es igual a 2pi. Lo que estamos diciendo es que este ángulo es equivalente a 2pi radianes. Claro, escribimos solo 2pi porque estamos hablando de radio 1. De modo que este ángulo, 0 grados, es equivalente a 2pi. Luego, cuando hablemos de 180 grados, estaremos hablando de un pi, es decir, la mitad del círculo. Además, si tomamos solo la mitad de este ángulo, pues estaremos hablando de pi sobre 2. Y si esto es pi sobre 2, y esto es 2 veces pi sobre 2, entonces esto es 3 veces pi sobre 2. O 3pi sobre 2. Puedo escribirlo así o puedo escribirlo así. 3 sobre 2pi. Pero suena mejor diciendo 3pi sobre 2. Bien. Ahora, habiendo ubicado estos ángulos que son los llamados cuadrantales, miremos qué pasa si ahora trazamos un ángulo que sea equivalente a la mitad de pi sobre 2. Es decir, vamos a dividir este ángulo en dos partes iguales. Tenemos entonces este ángulo. Aquí tendremos la mitad de pi sobre 2, es decir, pi sobre 2 dividido entre 2, que sería lo mismo que dividirlo entre 2 sobre 1. Y esto es igual a pi por 1 pi y 2 por 2, 4. Pi sobre 4. Entonces, aquí ubicamos el ángulo pi sobre 4. ¿Qué pasa si hago lo mismo para este ángulo? Vamos a trazar este ángulo dividido a la mitad. Entonces, ¿qué ángulo será este? Pues miremos.
Esto es un pi sobre 4. Esto es otro pi sobre 4. Van 2 pi sobre 4. Este es otro. Van 3 pi sobre 4. 3 pi sobre 4. Bien. Hagamos lo mismo para este ángulo. Y observemos qué ángulo corresponde. Pues tenemos 3 pi sobre 4, 4 pi sobre 4, que sería equivalente a un pi, 5 pi sobre 4. Aquí estaría 6 pi sobre 4 y dividamos este también a la mitad para ver qué ángulo corresponde. Tenemos entonces si aquí está 6 pi sobre 4, aquí estará 7 pi sobre 4. Bien. Miremos ahora qué pasa si en lugar de dividir este ángulo entre 2, lo dividimos entre 3. Es decir, vamos a convertir este ángulo en 3 partes iguales. Serían 3 tercios, ¿no? Tendremos, digamos, una división por acá. Y otra por acá. Al hacer esto, pues tenemos pi sobre 3, que estará por aquí. Recuerde, esto era pi sobre 2 y lo vamos a dividir en 3 partes iguales. El 3 tiene un 1 en el denominador, tenemos entonces pi por 1 pi y 2 por 3, 6. Y aquí tenemos pi sobre 6. Si esto es un pi sobre 6 y esta parte es equivalente a esta, pues entonces aquí va 2 pi sobre 6. Y aquí 3 pi sobre 6, pero observemos que 3 pi sobre 6 es equivalente, tomando división entre 3, daría pi sobre 2, que es el ángulo que tenemos aquí. Bueno, haciendo eso, en los demás cuadrantes vamos a tener que un ángulo estará por aquí y otro por aquí. Lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Lo mismo en este cuadrante. Y lo mismo en este. Y veamos cuáles valores van a corresponder a estos ángulos. Aquí tenemos 2 pi sobre 6, 3 pi sobre 6, 4 pi sobre 6
Y observemos que aquí podemos tomar mitad y mitad y vamos a tener entonces 2 pi sobre 3. Si aquí tenemos 4 pi sobre 6, aquí va 5 pi sobre 6. Aquí 5 pi sobre 6. Y aquí va 6 pi sobre 6. 6 pi sobre 6. Pero 6 pi sobre 6, si escribimos 6 pi sobre 6, noten que podemos dividir entre 6 y nos queda que eso es igual a pi, que es este ángulo. Luego, aquí tenemos 7 pi sobre 6. Aquí tenemos 8 pi sobre 6 y al hacer eso, 8 pi sobre 6, tomando mitad, mitad de 8 es 4, pi sobre mitad de 6 es 3, entonces 4 pi sobre 3. Aquí tenemos 9 pi sobre 6 y aquí tenemos 10 pi sobre 6, 10 pi sobre 6 es equivalente a 5 pi sobre 3. Yo aquí, 5 pi sobre 3. Si aquí está 10 pi sobre 6, pues aquí está 11 pi sobre 6. Y aquí estará 12 pi sobre 6, pero 12 pi sobre 6 es igual, 12 entre 6 es a 2, es 2 pi, que es el ángulo de donde habíamos partido, equivalente a 0 grados. Bueno, en este momento, pues procederemos a ubicar las funciones correspondientes a estos ángulos, lo cual bastará con encontrar las coordenadas de cada uno de estos puntos que hacen intersección con la circunferencia. Observemos que 2 sobre 6 es 1 sobre 3, de modo que este ángulo es pi sobre 3. Pero pi sobre 3 es 180 sobre 3, es decir, que ese ángulo es equivalente a 60 grados. Y pi sobre 6 es 180 sobre 6, que es equivalente a 30 grados. De manera que aquí estamos trabajando con los ángulos 30 grados, 45 grados y 60 grados. Para hallar las coordenadas del punto intersección, es decir, de este punto y este punto, haremos lo siguiente. Iniciaremos aquí, en 60 grados. Vamos a abrir un paréntesis. Vamos a poner dos fracciones separadas por coma. Ambas vamos a colocarle denominador 2. Y lo mismo vamos a hacer para 45 grados, es decir, para pi sobre 4. Tenemos denominador 2, denominador 2. Y lo mismo para 30 grados, es decir, para pi sobre 6. Denominador 2. Y miren qué fácil ahora. Vamos a escribir 1, 2, 3. Y vamos a regresar. 1, 2, 3. Y ahora vamos a imponer raíz cuadrada, de modo que tendremos raíz cuadrada de 1 es 1. Pues lo puedo dejar tal como está. Raíz cuadrada de 2, raíz de 2,
raíz cuadrada de 3, raíz de 3. Y lo mismo de regreso. Tenemos raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 3. Y aquí tenemos las componentes horizontal y vertical de estos puntos que hacen intersección con la circunferencia. Pero recordemos que cada punto de estos, X, Y, representa el coseno del ángulo en cuestión, coseno, digamos, de teta, coma, el seno del mismo ángulo. De manera que hemos encontrado el coseno y el seno de los ángulos señalados. Ahora vamos a hacer la observación de que este ángulo tiene un simétrico o un correspondiente en el segundo cuadrante. Observemos. Este ángulo es este ángulo, solo que la componente horizontal cambia de signo. Es decir que si vemos eje X aquí, en lugar de ser raíz de 3 sobre 2, será menos raíz de 3 sobre 2. Así que aquí podemos escribir menos raíz de 3 sobre 2, coma, 1/2. Pues subió lo mismo que había subido pi sobre 6 porque es simétrico con respecto al eje Y. Así, para este ángulo, vamos a tener, si cambiamos de signo, la componente horizontal menos raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 sobre 2. Y si hacemos lo mismo para este ángulo, entonces tenemos 1/2 negativo, coma, raíz de 3 sobre 2. Bien, observemos que en el tercer cuadrante tendremos X negativo, Y negativo. De modo que si vemos la simetría, ahora será simétrico respecto al origen. En otras palabras, ambos cambian de signo. Y entonces tenemos que este ángulo, que es este ángulo, tendrá, aquí teníamos raíz de 3 sobre 2, tenemos menos raíz de 3 sobre 2. Teníamos 1/2, pues tendremos menos 1/2. Raíz de 3 sobre 2, negativo, coma, 1/2 negativo. Para este ángulo, tendremos entonces raíz de 2 negativo sobre 2, coma, menos raíz de 2 sobre 2. Recuerde, lo único que hemos hecho es cambiarle ambos signos a este par ordenado. Y lo mismo hacemos para este, le cambiamos los signos a este par ordenado. Entonces tenemos menos 1/2, coma, menos raíz de 3 sobre 2. Miremos ahora el cuarto cuadrante. Aquí tendremos simetría respecto al eje X. En otras palabras, aquí el eje Y cambia de signo y el eje X permanece positivo. Entonces,
para este ángulo, su correspondiente será este, y tendremos el par ordenado, raíz de 3, sobre 2, menos 1/2. Porque note, le hemos cambiado el signo solo a la componente en y. Y para este tenemos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, que es cambiarle el signo solo a la componente en y en este punto. Lo mismo hacemos para este y tenemos 1/2, menos raíz de 3 sobre 2. A ver, ¿qué hemos hecho? Hemos encontrado el seno y el coseno de todos estos ángulos que hemos señalado en el círculo. Es decir, de 30 grados, de 45 grados, de 60 grados, de 120 grados y así sucesivamente, de todos estos que hemos señalado. Bueno, aquí es importante señalar que para los ángulos cuadrantales, en la clase pasada ya habíamos señalado cómo encontrarlos. Por ejemplo, este punto, como sabemos que aquí x vale 1, porque es el radio, este punto será pues 1,0. Notemos, estamos diciendo que avanza 1 en el eje horizontal y avanza 0 sobre el eje vertical. Y este punto acá será 0 en x, 1 en y, 0,1. Y este, pues, en el eje de las x avanza 1, pero hacia la izquierda, entonces será menos 1,0 porque no sube ni baja. Y este es 0 en el eje de las x, 0, y baja 1 en el eje de las y, entonces menos 1. De modo que aquí tenemos también el coseno y el seno de los ángulos cuadrantales. Y si queremos presentar esta información en una tablita, pues ya basta con colocar senos y cosenos, los ángulos y llenarlos con estos valores, teniendo pendiente que la primera componente es coseno y la segunda es el seno. El día de hoy trabajamos con trigonometría. Vimos cómo determinar ciertos valores de senos y cosenos en el círculo trigonométrico. Te invito a compartir con alguno de tus compañeros lo que hayas aprendido el día de hoy. Continuamos guardando la distancia para preservar la salud. Y hasta aquí nuestro encuentro del día de hoy. Nos vemos si Dios, usted y yo así lo queremos. Hasta la próxima.